Deseo en esta ocasión que leamos el libro de Josué, capítulo 24 y versículo 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. A la luz de esta porción que acabamos de leer, Dios hace una evaluación positiva y honorífica del noble liderazgo de Josué. Fue un hombre que impactó de una manera positiva y benéfica a su generación. El período en que él guió al pueblo de Dios fue un tiempo de logros espirituales, fue un tiempo de conquista, fue un tiempo de avivamiento que perduró por varios años después que Josué murió. Este hombre nació en Egipto, pero murió en Canaán a la edad de 110 años, como hemos leído. Durante 40 años, él estuvo muy cerca de otro hombre de Dios, como lo fue Moisés. Él pudo observar la vida, la conducta, las palabras y el liderazgo efectivo de Moisés. Josué probablemente tenía unos 86 años cuando cruzó a la tierra prometida. Esto implica que él lideró al pueblo de Dios durante unos 24 años. Fue un tiempo donde él estuvo intensamente ocupado en las guerras con los enemigos del pueblo de Dios. 31 reyes fueron derrotados. Él estuvo involucrado en la distribución de las heredades a las tribus de Israel. También estuvo involucrado en el establecimiento de las ciudades de refugio. En fin, fue un hombre que condujo a Israel a la tierra de la promesa, pero también fue un hombre que condujo a Israel a un nivel y a un plano de vida espiritual y de devoción a Dios elevado. El nombre de Josué significa Dios es salvación, como el nombre de nuestro Señor. Por eso Josué nos es una figura muy preciosa de la persona bendita del Señor Jesucristo. Leer la vida de este hombre es pensar en nuestro Josué, en nuestro Salvador, que nos introdujo a toda bendición espiritual. Pero en esta ocasión quisiera considerar 7 facetas de la vida de este gran hombre. Mirarlo en diferentes aspectos, como nos los presenta su historia. Hay casi 200 citas acerca de Josué. Y la primera faceta es ver a Josué como hijo y como padre. En el plano familiar, verlo a él como un hijo y verlo a él como un padre de familia. El caso de Josué es interesante porque al menos hay 24 ocasiones cuando Josué es mencionado hijo de Nun.
me llamó la atención el significado del nombre de Nun: prosperidad, eterno, entre otros. Y aun cuando no podemos decir que todos los significados de los nombres bíblicos cuadran bien con el hombre que llevó ese nombre, podríamos deducir, inferir que este era un buen hombre. Al ver a Josué, al ver la vida de este hombre, pensamos que debió haber tenido padres piadosos, porque este hijo era un hijo piadoso. No venía de una gran familia, de una familia con abolengo, como decía, muy renombrada entre Israel. Pero, sin embargo, Dios utilizó a este hombre para liderar al pueblo del Señor. Y esa es una verdad que encontramos en las Sagradas Escrituras. Dios puede utilizar a hombres de familia con renombre, pero Dios puede utilizar a hombres de familias muy sencillas que están en el anonimato. Pero quisiera también pensar en el plano familiar a Josué como un padre. Y podemos mirar a este hombre como un líder del pueblo de Dios, pero también era un líder en su hogar. Y todo hombre que desea ayudar al pueblo del Señor, todo hombre que Dios ha colocado como líder de su pueblo, debe ser un líder en su hogar. Hablamos con mucho temor y con mucho temblor sobre el particular, pero en el caso de Josué son memorables, muy recordadas y citadas las palabras que encontramos en el capítulo 24, cuando él, hablándole al pueblo de Dios, él dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y él dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Él dice: pero yo y mi casa. Como líder, él estaba dando el primer paso y sabía que su familia, que su casa iba a seguir las pisadas de él. El Señor nos ayude a todos los que somos padres. Debemos ser buenos hijos como lo fue Josué, pero debemos ser buenos padres como lo fue él, que lideró a su familia. Y recordamos, hermanos, que una de las características que distinguen a un hombre que va a asumir responsabilidades en medio del pueblo de Dios es que debe ser un hombre que gobierne bien su casa. Vuelvo a repetir, hablamos con mucho temor y temblor sobre el particular, pero el Señor ayude y guíe a nuestros hermanos que guían y lideran al pueblo del Señor a ser buenos hijos, pero también buenos padres, como lo fue Josué. Una segunda faceta que quisiéramos destacar de la vida de Josué es verlo como un esclavo. Cuando Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto, los israelitas eran un pueblo de esclavos. Era un pueblo que estaba sometido a la servidumbre en Egipto. Y Josué nació en esclavitud y vivió varios años en esclavitud.
Algunos sacan cuenta y piensan que Josué debió haber salido después de 50 años en Egipto, que probablemente comenzó su peregrinación cuando tenía unos 55 años. Pero sea lo que sea, él vivió varios años en esclavitud. Los años más duros del pueblo de Dios, los años más férreos de esclavitud, los vivió Josué en Egipto. Y este hombre, sus comienzos fueron muy humildes. Pero si hay algo que destacamos de la vida de Josué, es que esa humildad que le caracterizó los años de su esclavitud, porque un esclavo no tenía posibilidades de estar en cargos de autoridad, un esclavo estaba sometido, un esclavo estaba bajo el yugo, y Josué fue para él una escuela, la esclavitud, que le enseñó el sometimiento, que le enseñó la humildad. Fue una escuela dura, pero necesaria en la formación del carácter de este hombre de Dios. No venía, como fue el caso de Moisés, de las mejores universidades de Egipto, hablando en esos términos. Moisés tuvo el privilegio de ser instruido en la sabiduría de los egipcios. En cambio, Josué no fue así. Josué salió con el pueblo esclavo. Dios utilizó poderosamente a un Moisés formado, instruido, pero Dios utilizó poderosamente a un Josué que en sus comienzos vivió en la esclavitud. Eso nos enseña que Dios puede utilizar a un hermano catedrático formado con algún título, pero también puede utilizar a hombres sencillos sin una formación, como fue el caso de Pedro, de quien dijeron sin letras y del vulgo. Y hemos apreciado cómo Dios ha empleado para su obra, para su servicio, en una asamblea, a hombres sencillos, pero a hombres santos, a hombres consagrados, como fue el caso de Josué. Pero quisiera pensar en Josué en otra faceta, Josué como un soldado. Porque la primera ocasión cuando leemos acerca de este hombre, lo apreciamos peleando contra los amalecitas. Y vemos que la vida de Josué fue caracterizada por el combate, fue caracterizada por las luchas. Lo vemos a él como un guerrero, lo vemos a él como un hombre de guerra, y fue el instrumento que Dios empleó, como ya hemos señalado, para la conquista, duras y férreas batallas. En algunas experimentó derrotas, pero fue un hombre que ganó batallas por el poder de Dios. Y esa es otra faceta de un creyente y de un hermano que aspira y desea ayudar al pueblo del Señor. Debe estar consciente que se está librando una gran batalla, que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, como lo dice el apóstol, sino contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes, que tenemos enemigos duros y férreos con quien estamos batallando, contra la carne, representada en ese Amalek. Y la Biblia dice, y Josué deshizo a Amalek. La idea de ese pasaje en Éxodo capítulo 17 es que Josué debilitó a Amalek.
y el Señor pueda levantar hombres que son soldados en las duras batallas espirituales, que libran batallas en el seno de una asamblea, porque una asamblea es objeto del asedio y del ataque del enemigo, pero que los hombres que lideran al pueblo de Dios sean guerreros espirituales, que empuñen las armas no carnales, sino las armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, que puedan empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para desbaratar las fuerzas enemigas, para destruir todo tipo de doctrina falsa que trata de ingresar en el seno de una asamblea. Pero una cuarta faceta que quisiéramos ver de Josué es verlo como un siervo. Es interesante que leemos al final, en el versículo 29, donde leímos que dice: murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Termina mencionando que él era un siervo de Jehová. Y comienza el libro de Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Él era un siervo de Jehová, pero también era un servidor de Moisés. Josué tenía el corazón de un siervo. En primer lugar, él estaba sirviendo a Dios, y creemos firmemente que sirvió desde sus comienzos allí en Egipto. Sirvió en el desierto durante aquel largo peregrinaje y sirvió a Dios en la tierra prometida. Fue un siervo de Dios, pero también fue un siervo de Moisés. Y una de las verdades que nos deben impactar a nosotros es que somos siervos de Dios. Todo creyente es un servidor de Dios, y que en muchas ocasiones debe servir a los hombres porque está sirviendo a Dios. No somos servidores de hombres porque entonces tendríamos que agradar al hombre. No, agradamos a Dios, aunque en muchas ocasiones tenemos que servir a los hombres. Y hay algunas cualidades de este siervo dignas de mencionar. Uno puede revisar las porciones donde aparece Josué y va a encontrar que era un hombre obediente. Obedeció a Moisés, porque él sabía que la obediencia a Moisés era la obediencia a Dios. Moisés era el hombre de la palabra de Dios y Josué estaba dispuesto a obedecer. Esa característica debe retratarse en los líderes que Dios va a emplear. Obediencia a Dios, obediencia a su palabra. Otra característica que apreciamos en Josué, lo podemos ver en Éxodo capítulo 24 y versículo 13, cuando él acompaña a Moisés al monte de Dios, y la palabra de Dios nos dice que Moisés estuvo allí 40 días y 40 noches y Josué le esperó. No se impacientó como el pueblo de Israel, no cometió locuras por impaciencia como lo hizo el pueblo de Dios. Y una de las características de un líder de Dios es que debe ser un siervo obediente, pero un siervo paciente, que tenga la capacidad de aguantar. ¿Y cuánto necesita un anciano? ¿Cuánto necesitamos nosotros como creyentes la paciencia? Pero de una manera particular aquellos que están guiando al pueblo del Señor, paciencia, capacidad de aguantar. Otra característica de él como un siervo es su lealtad. Fue leal a Dios.
y leal a Moisés, un hombre fiel. De Moisés se destaca su fidelidad, fiel en la casa de Dios, y así fue Josué. Pero si hay una característica que distingue a este siervo, Josué, es su sumisión a Moisés. No se insubordinó. En ningún momento Moisés pudo observar que Josué se levantaba en su contra, como lo pudo apreciar en medio del pueblo de Dios en algunos. Josué fue un hombre sumiso, ni una sola vez lo encontramos tratando de usurpar la autoridad de Moisés. Y esto iba a servir, iba a ser un factor determinante para que este hombre fuese usado por Dios como Dios lo hizo. Y esa es otra verdad necesaria para todo hombre: aprender la sumisión, aprender la sujeción. Y pienso tanto en mis queridos hermanos, los jóvenes. Nunca, nunca, nunca será una senda sabia el levantarse en contra de las autoridades que Dios ha establecido en el seno de una asamblea. Y este ejemplo de Josué debe ser para nosotros aleccionador. La importancia de la sujeción, de la sumisión en medio del pueblo de Dios. Pero una quinta faceta interesante en la experiencia de Josué es verlo a él como un espía. Como ya hemos dicho, él estuvo bajo el ministerio de Moisés y ellos llegaron a Cades Barnea. Recordamos ese episodio en el libro de Números, capítulo 13, donde el pueblo de Israel, después de 2 años y medio aproximadamente, ellos llegan a ese territorio y mandan a 2 espías que fueron seleccionados de las tribus de Israel. Pero cuando ellos regresan, traen un informe desolador, desalentador, 10 de ellos. Imposible de que Israel llegara a la tierra prometida por todas las dificultades que ellos llegaron a ver, los ríos, los gigantes. No vieron al Dios poderoso que los había traído a través del desierto hasta allí, el Dios poderoso que había mostrado sus maravillas para sacarlos de Egipto. Ese Dios lo iba a introducir a la tierra prometida. Pero estos 10 espías trajeron un informe desanimador, un informe desolador. Mas Josué y Caleb, ellos estaban entusiasmados con fe. Ellos sí creían en el poder de Dios, en las palabras de Dios. Ellos confiaron. Ellos no se dejaron llevar por la presión de los 10. Y un líder es un hombre que está no mirando los obstáculos, no mirando las cosas adversas, sino que está mirando al Dios poderoso, al Dios que va a llevar a cabo sus propósitos perfectos, al Dios que va a cumplir su palabra. Josué, como un espía, vemos a un hombre que manifestó confianza y fe en Dios. Y por eso, junto con Caleb, ellos fueron los que tuvieron el privilegio de entrar a la tierra prometida. Pero una sexta faceta en la vida de Josué es verlo como un discípulo. Josué manifestó un profundo respeto y temor a Dios, pero también manifestó un profundo respeto a la palabra de Dios. Cuando leemos en la primera mención, de la cual ya hicimos referencia en Éxodo capítulo 17, encontramos que
a Josué, Dios le mandó a Moisés, le instruyó a escribir en un libro acerca de lo de Amalek para ayudar a Josué. La importancia de la palabra escrita. Y leemos en el capítulo 1 de Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué fue un hombre del libro, de la palabra de Dios. Josué contaba con 5 libros de la Biblia, y eso fue para él suficiente en ese momento para que esa palabra lo animara, lo estimulara, lo inspirara. Esa palabra que él llegó a amar, que él llegó a meditar. Y un líder que va a ser efectivo en medio del pueblo de Dios debe ser un hombre que ame la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea para él su guía, su brújula, su espada de defensa. Josué era un discípulo, y todo hombre que anhela, vuelvo a insistir, ayudar al pueblo de Dios, debe ser un hombre del libro, amante de la palabra de Dios, que esté dispuesto a obedecerla, que esté dispuesto a defenderla, que esté dispuesto a enseñarla, que esté dispuesto a amarla. Pero termino pensando en la última faceta de Josué. Josué como el líder. Definitivamente hemos visto varias facetas de la vida de Josué, pero en los últimos años de su vida, Dios lo colocó como sucesor de Moisés. Dios fue el que levantó a este líder, fue levantado por Dios y no por los hombres. Hemos leído en el capítulo 1, levántate. Después de la muerte de Moisés, Dios le dice, levántate. Es Dios quien lo hace. Y si hay algo que va a ayudar a una asamblea que necesita, que requiere de hombres, de ancianos, estoy pensando en la amada Asamblea de los Flores. Vuelvo a repetir, Dios es el que debe levantar esos hombres. Los hombres que van a ayudar al pueblo del Señor. Hemos conocido de la partida en el año 2019 y en lo que va de este año de 3 hombres que eran líderes, guías en medio del pueblo del Señor en la asamblea. Ellos han partido. Y se requiere de una generación que viene detrás y que Dios permita que asuman el liderazgo efectivo, espiritual, en medio del pueblo del Señor, un liderazgo que es levantado por Dios. Como leemos en Hechos capítulo 20, cuando Dios, hablándole a los ancianos en Mileto, el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la grey de Dios. Pero en esa etapa de el liderazgo de Josué, vemos no solamente que fue un hombre levantado por Dios y confirmado públicamente delante del pueblo de Dios. Nadie tuvo la menor duda de que ese era el líder que Dios estaba señalando. Pero vemos su dependencia en Dios, un hombre de oración. Tuvo sus desaciertos, pero él enmendó, él corrigió, él pudo reconocer su falla y pudo enmendar sus fallas. Eso hace grande a este líder. Este hombre en esa etapa manejó las dificultades con sabiduría. Y si hay algo que se destaca de este hombre, es que este hombre inspiró al pueblo de Dios. Trajo un avivamiento al pueblo del Señor. Y al final de sus días, él estaba advirtiendo al pueblo de Dios de que no prestaran atención a los ídolos. Les advirtió del peligro acerca de ello. Hermanos, que el Señor ayude a su pueblo.
en estos días tan críticos que hemos estado viviendo, días difíciles. El pueblo de Dios ha pasado por momentos difíciles, pero que el Señor permita que se levante una nueva generación de hombres que asuman responsabilidad en medio del pueblo del Señor y que lleven al pueblo del Señor a la conquista de bendiciones espirituales en esta nueva etapa que vive la asamblea y que viven las asambleas. Que el Señor bendiga su santa palabra.